Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca del poder y de la autoridad. Las organizaciones y el poder, podemos decir, son sinónimos en muchos aspectos, ¿verdad? Porque las organizaciones son instrumentos poderosos, ¿verdad? De los poderosos, cuando pensamos en los resultados organizacionales. Son sistemas de poder en términos de la forma en que la gente, ¿verdad?, se ajusta a las reglas organizacionales. Y el poder se distribuye entre los privilegiados y los subprivilegiados. Por eso es que se habla que entre más cerca estemos del núcleo del poder, ¿verdad?, más privilegiados somos nosotros también en tener poder. Pero ¿de dónde emana el poder? Existen diferentes formas de poder. Una de ellas es la que corresponde al poder legítimo, ¿verdad?, el cual se refiere a esa capacidad que tiene una persona de influir en los demás, ¿verdad?, como resultado de su puesto de trabajo, el cual tiene que está dentro de una jerarquía formal, ¿verdad?, y que él está desempeñando. Todos los puestos, ¿verdad?, que están dentro de una estructura tienen la autoridad. Pueden tener el poder coercitivo, pueden tener poder de recompensa, pero el poder legítimo que le da el cargo, ¿verdad?, es lo más importante. Podemos decir que cuando se aplica este poder legítimo, aun cuando el subordinado directo sienta que tiene una mejor forma de completar una tarea o una función, pero va a cumplir por respeto a la posición lo que esa persona, ese jefe, ese líder le ha dicho de acuerdo al cargo que desempeña. El poder legítimo, ¿verdad?, le da a una persona, ¿verdad?, el poder para poder contratar personal, para obtener y autorizar gastos, para tener fácil acceso a los directivos, a los ejecutivos de la organización, para conocer con oportunidad las decisiones importantes que se toman, ¿verdad?, y los cambios que se van a dar en esa empresa desde el punto de vista de la gestión administrativa. Pero también nos encontramos que existe otra fuente de poder también que se conoce como el poder coercitivo, ¿verdad? Y esta se refiere a esa capacidad que tienen los individuos de influir en los demás por medio del castigo, ¿verdad?, que puede ser un regaño, la asignación de trabajos indeseados, inhabilitación, suspensión de goces de sueldo o actividades sin goce de sueldo, por decirlo así, y que pueden llegar hasta despidos, ¿verdad? Y que esto pues va a depender del comportamiento indeseable que tenga un trabajador. Vamos a decir que el poder de recompensa brinda un premio, ¿verdad?, o quita un valor negativo. En cambio, el poder coercitivo le quita al individuo algo de valor positivo, o en todo caso le da algo con valor negativo para él, ¿verdad? Es decir, que el coercitivo, voy a emplear ese poder para que la gente haga, ¿verdad?, o cumpla lo que quiero. Pero para eso, si no lo cumple, perdería alguna prestación o algún beneficio que tiene. El poder de recompensa, que es el que acabo de mencionar, se refiere a esa forma de influir en los demás también, ¿verdad?, con recompensas, que en este caso son apreciables, ¿verdad?, por el comportamiento deseable. O sea, aquí es donde la motivación juega un papel muy importante, porque a través de ese ofrecimiento de recompensas, ¿verdad?, y yo tengo el poder de recompensa, entonces yo las puedo ofrecer. Y esta es una fuente de poder. Esto, por decir algo, yo tengo el poder de recompensa, de permitirle a los empleados que salgan más temprano, ¿verdad?, cuando cumplen una tarea que se les ha dado. Entonces, ese es un poder de recompensa. Existe el poder de referencia, ¿verdad? Y esta es cuando la persona tiene la capacidad de influir también en el comportamiento de los demás, ¿verdad?, como resultado del aprecio, por decirlo así, del cariño, de la estima o de la admiración que los trabajadores tienen hacia esa persona, por su forma de ser, ¿verdad?, por su comportamiento, por lo humano que es. Entonces, hay veces que un subordinado admira
a un empleado, admira a su jefe, ¿verdad? Y este puede ejercer ese poder de referencia. Entonces, muchas veces ese empleado trata de complacerlo, de satisfacer a esa persona, ¿verdad?, que está ejerciendo ese poder de referencia. Tenemos el poder del experto, que es otra fuente de poder. Aquí también se refiere a esa capacidad que tienen los individuos de influir en el comportamiento de los demás como consecuencia de las habilidades que tiene la persona que está ejerciendo el poder, ¿verdad? De esas capacidades, de esos talentos, ¿verdad?, o conocimientos especializados y que son reconocidos por todos. Y en la medida que el trabajo se vuelve más especializado, ¿verdad?, muchas veces se depende más de estas personas que tienen ese tipo de poder. Cuando nosotros tenemos este poder, el poder del experto, muchas veces no es necesario que tengamos un puesto de gerente o gerencial dentro de una organización, sino que la posición de poder influir se da porque esas personas saben que yo sé, ¿verdad? Y esto pues se supone que se va ganando, ¿verdad?, con la experiencia, con el tiempo, ¿verdad? Y las personas están dispuestas a escuchar los consejos que puede dar quien tiene ese poder de experto. Existe también el poder de la información, ¿verdad? O sea, se dice que la información es poder, ¿verdad? Quien la tiene, mantiene las bases para hacer los cambios. El que tiene la fuente, ¿verdad?, el que tiene las causas o no, ¿verdad?, tiene el poder, ¿verdad?, de la información. O sea, si tengo una información que puede cambiar, una información oportuna que puede cambiar, dijéramos, un resultado, ¿verdad?, pues tengo ese poder. Aquí lo importante es, yo tengo la información, pero también tengo que saber cómo aplicar esa información. Entonces, quien tiene el poder de la información, como decimos, tiene el poder. El otro es el poder de las relaciones, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir, de los contactos, ¿verdad? De cómo se llama, de las conexiones, ¿verdad? O sea, esa habilidad, porque hay personas que tienen esa habilidad, capacidad de relacionarse. Y entonces cuando están bien conectados, como decimos en términos folclóricos, ¿verdad?, esa persona tiene el poder. Él no puede hacer algo, pero sabe quién lo puede hacer, ¿verdad? O él puede conseguir cosas que yo no puedo conseguir. Entonces, muchas veces el poder de las relaciones lo pudiéramos confundir con el poder de la información. Cuando nosotros venimos como líderes, ¿verdad?, aplicamos diferentes fuentes de poder, ¿verdad?, vamos a tener alguna respuesta también de los colaboradores. Por ejemplo, si yo aplico la fuente de poder del experto y el de referencia, ¿verdad?, voy a lograr de mis colaboradores el compromiso. De experto y referencia, logro el compromiso. Si yo doy retribuyo, o sea, recompensa, y también tengo el poder legítimo, pues la gente también va a cumplir, o sea, va a acatar, ¿verdad? Y si yo solo empleo la fuente de poder coercitiva, lo que voy a tener también de mis colaboradores o de los empleados va a ser resistencia. Vamos a mencionar entonces ahora el concepto o el término de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad nos estamos refiriendo a esa atribución, ¿verdad?, que confiere la ley a ciertas personas, ¿verdad?, para que éstas puedan ejercer una función de mando. Y esto pues se supone que está dentro de una organización, ¿verdad?, de un puesto, un cargo que yo desempeño, y entonces me dan la autoridad, ¿verdad?, para poder cumplir ciertas funciones, ¿verdad? Entonces, la autoridad es el poder, es la potestad, es la legitimidad, es la facultad de poder hacer algo. Estamos hablando que el que tiene poder es aquel que manda, que gobierna, que dirige, ¿verdad? Entonces, la autoridad también es un prestigio ganado, ya sea por una persona o una organización, gracias a su calidad, ¿verdad?, o a las competencias en ciertas áreas que pueda desarrollar. ¿Cuáles son las características de la autoridad? Bueno, miren, es importante que nosotros entendamos que la autoridad se concede a los puestos, no a la persona. O sea, que el puesto es el que tiene la autoridad. O sea, yo ocupo un puesto, voy a decir que tengo una autoridad.
mañana llega otro a ocupar ese puesto, esa persona va a tener la autoridad y yo voy a dejar de tener la autoridad. Y los subordinados, fíjense, ¿verdad? Aceptan la autoridad, ¿verdad? Porque esa fluye de arriba hacia abajo. Entonces, los subordinados aceptan o creen, ¿verdad?, de que yo tengo el derecho legítimo de ordenar porque tengo un puesto o mi cargo es alto, ¿sí? Por ahí aparece una teoría de la aceptación de la autoridad. Entonces se dice, ¿verdad?, que un jefe tiene autoridad, ¿verdad?, solo si los subordinados aceptan sus órdenes. Es decir, que tenemos que ganarnos, ¿verdad?, que tenemos que ganar esa voluntad para que ¿cómo se llama?, los empleados, los colaboradores acepten nuestras órdenes. Porque en el momento en que se nieguen ellos a obedecer, ¿verdad?, esa autoridad pues desaparece. La otra característica es que la autoridad fluye de arriba hacia abajo. O sea que los puestos de arriba son los que tienen más poder, ¿verdad?, que los que están abajo dentro de una organización formal. Nos encontramos con diferentes tipos de autoridad. Miren, la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad legal, que es de la que más o menos hemos estado mencionando hasta este momento. La autoridad tradicional es aquella que, vamos a decir, que se transmite de herencia, ¿verdad?, que se basa en las costumbres. Esta parecía que se da en que el rey le transmitía a su hijo la autoridad, el cacique a su hijo, y en las empresas actualmente lo vemos, ¿verdad?, que algunas de ellas, los dueños de las empresas se las transmiten, se las heredan, por decirlo así, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, como que es un derecho divino, ¿verdad?, para poderla transmitir, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esta es delegada, esta autoridad normalmente, y es en base a usos, a costumbres, ¿verdad?, y que se hace de forma patrimonial o de forma feudal. El otro tipo de autoridad es la carismática, ¿verdad?, y esta es la que se da cuando las personas obedecen de forma voluntaria a un individuo en virtud de sus cualidades o de sus actitudes personales que se perciben, vamos a decir, en él. A través de la historia, ¿verdad?, hemos encontrado con una serie de personajes, de líderes que tienen esta autoridad carismática. Creo que oímos hablar de Gandhi, ¿verdad?, de Golda Meir, de Martin Luther King, aún de la princesa Diana, y pudiéramos decir que en diferentes campos existen autoridad carismática, en la música, en la poesía, vamos a decir, en las diferentes artes nos vamos a encontrar, así como en el deporte, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, personas o individuos que tienen autoridad carismática. Esta no es racional, ni es heredada, ni es delegable, sino que es basada en el carisma de la persona. O sea, vamos a decir que las características personales, el heroísmo, la magia, el poder mental que tiene, el carisma del líder es lo que hace este tipo de autoridad, ¿verdad? Es inconstante e inestable porque en determinado momento puede cambiar. O sea, aquí son las personas a las cuales se les ejerce esta autoridad, los que en algún momento pudieran dejar, ¿verdad?, de ser devotos o de seguir obedeciendo este tipo de autoridad. Luego tenemos la autoridad racional o legal, y esta pues ya está establecida por bases, reglas, ¿verdad?, en leyes que se aplican de una forma uniforme, ¿verdad?, y que al superior se le obedece en base al puesto o a la jerarquía que tiene dentro de una organización. Esta es legal, racional y personal, ¿verdad? Y muchas veces por meritocracia que se llega ahí, ¿verdad? Y esta pues prácticamente está promulgada en leyes, reglamentos, en procesos, ¿verdad? Y esto es parte de la burocracia de una organización. Pero dentro de las organizaciones también nosotros nos encontramos con la autoridad de la organización, y aquí nos vamos a encontrar con la autoridad de línea, ¿verdad? Y esta normalmente se da o es en aquellos gerentes que dirigen, ¿verdad?, aquellas actividades, vamos a decirle, esenciales de las empresas, de producción, de venta, ¿verdad?, de servicios, ¿verdad?, y que fluye de arriba hacia abajo, ¿verdad?, dentro de una cadena de mando.
Esta es autoridad absoluta, se hace mediante una relación jerárquica, ¿verdad? Y lineal de jefe a subordinados, y este que tiene esta autoridad de línea es el que decide, es el que comanda, es el que ejecuta, es el que hace, es el que ordena, ¿verdad? Y él es el que decide o ejerce, ¿verdad?, los temas principales de la organización a través de las personas, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Luego tenemos la autoridad funcional o de staff, ¿verdad? Aquí, esta es la que se le concede a los especialistas. Hemos oído en las organizaciones especialistas de mercadeo, de finanzas, ¿verdad? De comunicaciones, ¿verdad? De recursos humanos, ¿verdad? En base a esas habilidades especializadas que tiene, se asigna, ¿verdad?, esta autoridad funcional o de staff. Estos son los que asesoran normalmente, ¿verdad? Entonces, esta vamos a decir que es de consultoría, de asesoría, ¿verdad? Y estos son los que piensan, los que planean, los que sugieren, los que recomiendan, ¿verdad? Que prestan un servicio especializado. Y normalmente ellos, su área de trabajo es sobre los planes, sobre las ideas que una organización como tal está desarrollando. Entonces, estos dos tipos de autoridad a nosotros también nos permiten diferenciar, ¿verdad?, o identificar qué tipo de gerente tenemos, ¿verdad? Depende de lo que hace, puede ser gerente de línea o puede ser gerente, ¿verdad?, staff, ¿verdad? Eso es importante, que en base a la autoridad que tengan, nosotros podemos identificar qué tipo de jefes son, ¿verdad? La autoridad, pues prácticamente, vamos a decir, desde que las civilizaciones fueron apareciendo, haya estado presente y ha sido importante. Y ahora en las empresas, por supuesto que es mucho más importante. El concepto de autoridad nos dice por ahí que la autoridad se gana, ¿verdad? O sea, que no es solo adquirirla, sino que hay que saberla mantener, ¿verdad? Cuando nosotros mandamos, cuando dirigimos, ¿verdad? Cuando controlamos a nuestros subordinados adecuadamente para que acaten las órdenes. O sea que tenemos que ganarla para poderla mantener. Y es importante también que nosotros reconozcamos de que todo tipo de autoridad que se dé en las organizaciones es importante. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que se sepa ejercer la función de mando adecuadamente en una organización para la toma de decisiones. Por eso por ahí se habla del don de mando, ¿verdad?, que nos permiten, ¿verdad?, aquellos que lo ejercen adecuadamente, la toma de decisiones que van a permitir alcanzar los objetivos de la empresa. Bueno, agradezco su atención a este tutorial. Muchas gracias.